buenos días. El trabajo que voy a presentar se denomina La trayectoria de las mujeres en la esfera política en el estado de Colima. Este trabajo lo hemos elaborado dos profesores de la Universidad de Colima en México, Angélica Yedid Bravo Rebolledo y Alejandra Chávez Ramírez, la de la voz. Para ello planteamos cuatro objetivos que tienen que ver con identificar cuál es la evolución de la participación política de las mujeres, sobre todo aquí en Colima, cómo se ha ido dando los logros y con ello el empoderamiento que han tenido para poder insertarse en el ámbito político electoral. Así como, bueno, qué restricciones que se han encontrado en esa participación y cómo entonces ha debido a establecerse de manera normativa para que pudieran ir avanzando. Para este trabajo la metodología tiene un enfoque de gabinete con tres grandes apartados. En uno primero hay una revisión de los archivos históricos, los registros electorales, la literatura que tiene que ver con la participación política de las mujeres. En un segundo momento, la evaluación de datos electorales y estadísticas relacionadas con los cargos de representación proporcional y el tercer momento tuvo que ver con el análisis de las trayectorias de las mujeres políticas en Colima. Esta evolución de la representación femenina en el ámbito de la política ha tenido, digamos, tres grandes momentos para que en México pudiéramos tener un desarrollo pleno. Y lo que es en el año 1923 con 1925 son movimientos que se establecieron y que definieron la defensa de los derechos políticos o electorales de las mujeres, y en el año 1931 al 34 se llevan a cabo tres congresos nacionales en México para donde las mujeres obreras y campesinas reclaman su derecho a votar y ser votadas. Ya específicamente en el país, cómo van accediendo ellas a cargos político-electorales. Iniciamos en 1922 con la primera regidora en el país, en el 33, 36, la primera presidenta municipal. En 1954 una mujer llega a la Cámara de Diputados, una Cámara de Diputados completamente masculinizada, ella era la única mujer. En 1957 la primera diputada local, y en 1979 la primer gobernadora en el país, y esta gobernadora llega al estado de Colima. Es por ello la importancia de estudiar el estado de Colima como una entidad pequeña, pero que tiene una representatividad en el país. Algunas medidas que se han establecido para poder impulsar esa igualdad de género inician en 1923 en San Luis Potosí con un decreto que modifica la ley electoral para que las mujeres puedan tener el derecho a estar inscritas en el censo electoral. Pero sin embargo, esta ley o esta modificación a la ley dejaba fuera a todas aquellas mujeres que no sabían leer y escribir. Tomemos en cuenta que en esos periodos los porcentajes de analfabetismo eran muy altos, y entonces tenemos una discriminación por un sector bastante porcentualmente alto de quienes quedan fuera. Sin embargo, esto solamente dura 3 años y en 1926 se deroga. En 1925, Chiapas, que es otro estado de la República Mexicana, permite el voto femenino solo en elecciones municipales, y es hasta 1953 que Adolfo Luis Cortines, siendo presidente de la República, por decreto, confiere a las mujeres el derecho de ejercer su voto y de postularse como candidatas en elecciones para cargos de elección popular. Esto modifica porque los intentos normativos en lo local nada más se habían dado en ese ámbito. Recordemos que dijimos que en 1954 logra acceder a la Cámara de Diputados a nivel federal una mujer, derivada precisamente de este decreto que tenemos y que modifica la Constitución. De ahí en adelante, posteriormente, en pro de la defensa de la igualdad de las mujeres,
se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, que entre otras cosas, porque además de plantear o de defender la no discriminación para ellas, se encarga de fomentar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y la participación igualitaria en la vida política y bueno, en los otros ámbitos cultural, económico y social del país. En el año de 2006 tenemos que se crea la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que trata de regular y garantizar la igualdad de oportunidades de trato entre hombres y mujeres. De ahí, entonces, la participación plena de las mujeres en el ámbito político electoral no se da. Si bien tienen el derecho a votar, no son incluidas como candidatas para ser votadas. Y entonces se establecen las cuotas de género, donde en 1996 hay una reforma electoral que plantea que solamente el 70% sí podrán los partidos tener candidatos de un mismo género, dejándole el 30% para las mujeres. En 2002 hay otra reforma, mantiene esa proporción, pero habla exclusivamente de esa 70% para hombres. Será, sí, exclusivamente para los propietarios, es decir, las mujeres empiezan a entrar, pero como suplentes. En 2008 aumenta el porcentaje para poder impulsar esa participación de las mujeres, pero sucede que como exclusivamente hablaba de mantenerlos en la parte como propietarios, sobre todo cuando van al Congreso, tiene que ser necesario que en 2011 hay una sentencia de la Suprema Corte que establece que ese 40% es obligatorio para las fórmulas que están reservadas para las mujeres, pero también establece que no solamente van como suplentes, sino que la fórmula tiene que ir del mismo género, es decir, como propietarios y como suplentes. Y hasta el 2004 se instaura la paridad de género a nivel constitucional. Llegamos al estado de Colima, se encuentra en la región centro-occidente de nuestro país, está en la costa y cuenta con 10 municipios. Colima, a pesar de ser uno de los 4 entidades mucho más pequeñas, en el ámbito político electoral siempre se ha destacado. Y entonces lo que nosotros vemos es que en 1979, como dijimos, a nivel nacional es la primera mujer que tenemos en el estado de Colima, la primera mujer, no solamente en Colima, sino en el país, es hasta las elecciones anteriores de 2021 que resulta electa otra mujer. Pero, sin embargo, en el ámbito municipal se ha movido de manera diferente. Sí, en 1959 tenemos que en uno de los municipios llega una mujer y a partir de 1979, digamos, empiezan más o menos de manera esporádica a acceder o a llegar las mujeres al ámbito municipal a ser electas. Hay que tomar en cuenta y comentar como una de las cosas o derivadas de la elección de la gobernadora en 1979, ella determina que hay que darle la voz a las mujeres y entonces en el estado tenemos en ese año que en los 3 poderes tenemos mujeres al frente de ellos. Es hasta 2012, después de esa modificación que tenemos en 2011 por la Suprema Corte de Justicia, que empiezan, digamos, más o menos a participar las mujeres. En 2012 tenemos 2 mujeres y en 2015, que ya tenemos la paridad establecida a partir de 2014, pero en 2015 que tenemos elecciones, de ahí en adelante vamos viendo cómo las mujeres se van posicionando y van accediendo a mayor número de municipios para gobernarlos, hasta llegar a 6 mujeres de 10 en la elección anterior. Y luego entonces la representación femenina en los municipios, como lo vemos ahí, ha tenido altas y bajas, ¿sí? Armería en su momento tuvo dos presidentas municipales, de ahí tenemos Colima, Comala, Coquimatlán y también Minatitlán y Tecomán, solamente una mujer. Luego Cuauhtémoc ha tenido tres mujeres, este,
llegamos a Manzanillo con 4 mujeres. Hay que tomar en cuenta que en el caso de Manzanillo solamente hemos tenido 3 mujeres diferentes, pero una cuarta se da porque la ley se modifica y permite que en los ayuntamientos pueda haber una reelección, que es el caso de la presidenta municipal de Manzanillo, que por reelección tiene, podríamos contar 4 procesos electorales. Y Villa de Álvarez, que iguala a Manzanillo con 4 mujeres en el poder a lo largo de la historia. Hay que destacar que en Ixtlahuacán no ha habido ninguna mujer electa que haya llegado como presidenta municipal. Hay que tomar en cuenta que esta composición respecto de los diferentes partidos y cómo van haciéndose las coaliciones a partir de 2012, que ya tenemos coaliciones, van accediendo de manera más fácil a las mujeres y los partidos van negociando cómo posicionarlas a ellas. Estos mapas nos van dando cómo se van pintando diferentes zonas del estado de Colima para poder tener mujeres, hasta llegar a el proceso electoral anterior de 2021, donde tenemos esta composición de mujeres que están al frente de los ayuntamientos. Y en cuanto a la representación femenina en el Congreso local, ahí tenemos históricamente digamos, una posición más ascendente, más paulatina de posicionarlas a ellas, ¿sí? Hasta llegar a 2021 con el 52%. Hay que tomar en cuenta que en el ejercicio de 2018, que son elecciones federales, y la llegada al poder de Morena, de un presidente de la República, tiene por entonces incorporar también y permear en el ámbito local. Hay algo que está sucediendo y es una barrera muy fuerte para las mujeres que se están posicionando en el ámbito político electoral y tiene que ver con la violencia política de género. Si bien Colima tiene ordenamientos jurídicos muy claros para darles todas las certezas a las mujeres de su participación, sí ha habido casos en Colima de violencia de género, lo tenemos aquí, sí, en 2017 tenemos uno, pero en el proceso electoral 2021 llegan hasta 10 denuncias y tenemos solamente 8 expedientes, 2 son desechados por el poder judicial. Pero sin embargo, tengo esta gráfica de una de las entidades situadas en el norte del país, Nuevo León, que en el proceso electoral pasado, ¿sí? Tiene este número de denuncias, ¿sí? Y de ejercicios de la violencia política de las mujeres, como esto, la parte cultural de distintas entidades va haciendo en un momento que, al menos en Colima, sea complicado que las mujeres empiecen a denunciar y a defender sus derechos político-electorales. Hay distintas razones por las cuales se ejerce la violencia política en razón de género. Yo quisiera quedarme en estos 3 primeros, que tiene que ver con la difamación, con ejercer la violencia, con distribuir propaganda política electoral que las calumnia, que son las principales. Esto es en la elección pasada, en el estado del norte, como yo les comentaba, y esto va ejerciendo que hay una ya normativamente posibilidades de identificar dónde se están ejerciendo la violencia política en razón de género. Con esto estaríamos ya prácticamente concluyendo, donde podríamos identificar que históricamente las mujeres, no solamente en el estado de Colima, sino a nivel del país, han sido marginadas y excluidas de los espacios de poder político, que han tenido que hacer reformas constitucionales para darles el derecho a las mujeres, y que a partir de ello hay una diversificación de la representación política para que ellas puedan participar, y derivado de ello ha habido formulación de políticas exclusivamente que van teniendo una mirada diferente.
Y lo que podríamos decir que es necesario la colaboración, la conciencia pública, el compromiso sostenido de todos y todas los actores políticos y de la ciudadanía en general para poder transformar los desafíos que tenemos en oportunidades y construir un futuro político donde la voz, independientemente del género, sea escuchada y respetada. Es cuanto. Muchas gracias.